que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Tú has, oh Dios, revalidado tu pacto para con nosotros, Padre Celestial, que cada vez que viésemos la luz del sol, Padre, es que tus misericordias sean renovadas, Señor. Porque como dijo tu siervo, podemos agotar tu misericordia, pero nunca tu gracia, Señor. Si el día de ayer agotamos tu misericordia, el día de hoy tú la has renovado para nosotros, Señor Jesús. Padre, gracias, Señor Dios, por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa para poder escuchar de ti, de tu palabra, Señor. Ahora te pido, Dios, que tú vengas y hables a nuestros corazones tu palabra, Señor, la cual, oh Dios, confiamos que será de beneficio, Señor Jesús, para nuestras almas. Estamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes a este servicio, que Dios les bendiga. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en esta escuela dominical con este tema que hemos titulado Bienaventuranzas. Y bueno, en esta mañana quiero que vayan conmigo al Salmo 89. El Salmo, bueno, los salmos contienen muchas bienaventuranzas. El Salmo 89, vamos a ver el versículo 15, donde dice el salmista: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Tome su asiento. En esta mañana quiero hablar precisamente sobre esta bienaventuranza que es: bienaventurado el pueblo o el que sabe aclamarte. Ahora mire, esta bienaventuranza, como ya lo acabamos de leer, no va dirigida en sí a una persona, sino más bien a un grupo o congregación, porque dice el pueblo que sabe aclamarte. Ahora, esta bienaventuranza desde luego es tan importante como todas las demás bienaventuranzas, pero aquí hay algo importante que quiero que note, porque al estarla estudiando yo quiero que usted note realmente la importancia que tiene el saber cómo aclamar a Dios, porque eso en sí ya lleva implícita una bienaventuranza. Ahora, ¿a qué se refiere el salmista? Bueno, al pueblo que sabe cómo aclamar a Dios, es decir, cómo glorificar a Dios. Entonces el pueblo debe de ser instruido en saber, en cómo saber aclamar a Dios. El pueblo de Dios debe ser instruido en cómo saber aclamar o alabar a Dios. Mire, porque sabemos que la adoración y la alabanza a nuestro Dios son parte de nuestra, o es una parte fundamental de nuestra expresión hacia Dios, porque al adorarle y aclamarle, estamos desplegando el principal atributo de ese ser sobrenatural en el cual creemos, y ese es el atributo de ser Dios. Mire, Dios, y estas cosas nosotros las sabemos, esto que le voy a decir las sabemos, porque bueno, el profeta de Dios, él vino y nos reveló estas cosas a través del mensaje. ¿Cómo es que Dios en el principio, en la eternidad, tenía atributos que él mismo quería expresar o desplegar? Y bueno, nosotros regularmente hacemos énfasis como predicadores que él tenía el atributo de ser salvador, de ser sanador y otros tanto, lo cual es verdad. Pero realmente para mí el atributo principal que él quería desplegar es lo que el profeta de Dios nos dice aquí en el sermón, la manera provista por Dios para acercarse, para tener compañerismo, predicado el 9 de julio de 1960 en el párrafo 26, donde él dice: y en él había atributos de ser padre, en él había atributos de ser hijo, en él había atributos de ser salvador, en él había atributos de ser sanador, en él había atributos de ser Dios. Aquí es donde quiero que note, en él había atributos de ser Dios. No había nada sino Dios y solo Dios. Ahora, estos atributos estaban en él, así que eso causó que él creara algo que lo adorara. La primera cosa que él creó fueron seres angelicales y ellos le adoraron.
Entonces, hacemos énfasis en esto, dice el profeta. En él había atributos de ser Dios. No había nada sino Dios y solo Dios. Ahora, estos atributos estaban en él. Así que eso causó que él creara algo que lo adorara. La primera cosa que él creó fueron seres angelicales y ellos le adoraron. Ahora mire, si la palabra, como dijo el profeta de Dios, él nos acaba de decir, ¿verdad?, que él tenía atributos y uno de esos atributos era ser Dios. Entonces, si él no tenía nadie que le adorara, entonces, aunque él era Dios, aunque estaba ese atributo de ser Dios, pero todavía no lo había desplegado. Es, por ejemplo, él fue el Salvador. Dentro de él estaba ser Salvador, pero él no pudo desplegar ese atributo de ser Salvador hasta que vino y se hizo carne, como dice la Biblia. En él estaba el atributo de ser sanador, pero él no desplegó ese atributo de ser sanador hasta que él sanó a la primera persona. Ahora, si en él estaba el atributo de ser Dios, ¿hasta cuándo fue que él desplegó ese atributo? Porque mire, el profeta nos dijo algo que quizá para las personas que lo escucharon en su tiempo resultaba escandalizante, para nosotros no, porque sabemos que lo que el profeta habló es la verdad. Dios, en el principio, en un sentido era Dios y en otro sentido no lo era. Ahora usted dice, bueno, ¿está negando usted la deidad de Dios mismo? No, no lo estoy negando. Solamente lo quiero llevar a esto que el profeta nos dice. Mire, en el sermón 5 identificaciones definitivas de la verdadera iglesia del Dios vivo, predicado el 9 de septiembre del 60, párrafo 76, 176, dice él, y en él había atributos de ser un Salvador, de ser un Padre, de ser Dios. Él no era Dios en ese entonces. Y dice, él era Dios, pero no había nada más, no había adoración. Así que Dios es un objeto de adoración. Si la palabra Dios significa un objeto de adoración y no había nadie que le adorase, entonces todavía no era él un objeto de adoración. Le repito, dice el profeta, así que Dios es un objeto de adoración y no había nada que lo adorara. Así que en él había atributos de ser eso, de ser Salvador, de ser sanador, de ser todas estas cosas que él es. Todas estaban en él. Ahora, el profeta dice también en el sermón Cristo identificado igual, predicado el 15 de abril de 1964 en el párrafo 15, dice Dios, como en el principio, él era tan solo Dios, pues él no era realmente Dios, él era tan solo el eterno. Dios es nuestra palabra en inglés, Dios significa un objeto de adoración, y no había nada que le adorase. Él era el autoexistente, Elohim. Así que no había nada que le adorase, así que él tan solo era el gran eterno. Ahora, él, como dijo el profeta, era Dios, pero a la vez no era Dios. En el principio, porque bueno era Dios, porque él, en esencia, él siempre ha sido Dios, de eternidad a eternidad. Pero él, siendo que no tenía nadie que le adorase, y si Dios es un objeto de adoración, entonces ese atributo de ser Dios todavía no lo había desplegado. Ahora, pero entonces, él no iba a permanecer siempre así como él, mire, porque la Biblia dice, por ejemplo, que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. El profeta nos dijo que el Cordero fue inmolado en la mente de Dios. Pero literalmente, el Cordero no fue inmolado hasta que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Hasta entonces, aunque él en la mente de Dios ya había sido inmolado. Dios en el principio, en esencia, él siempre es Dios, siempre será Dios y siempre ha sido Dios. Pero él todavía no había mostrado ese atributo, no lo había desplegado, el atributo de ser Dios,
porque no tenía quien le adorase. Ahora, entonces yo me pregunto, ¿acaso Dios, que en un sentido no lo era, sino era el eterno, el autoexistente, iba a permanecer siempre en ese estado de ser solamente el eterno, el autoexistente? Si el profeta nos dice que él quería desplegar ese atributo de ser Dios, entonces para ser Dios, él tuvo que hacer algo. ¿Y qué fue lo que hizo? Mire, en el sermón Cristo, es el misterio de Dios revelado, predicado el 28 de julio del 63, párrafo 102 al 104. Dice, ahora, el misterio secreto de Dios lo tenía él antes que el mundo comenzara. Ahora, allá, en la parte atrás de la mente de Dios, había algo que él estaba queriendo y que iba a lograr. Él tenía un motivo por el cual hacerlo, para de esa manera permitir expresarse a sí mismo, porque en el principio ni siquiera había una luna, estrella, átomo, molécula, ni nada. Él era Dios, pero en ese momento él no era exactamente Dios, porque Dios es un objeto de adoración y no existía nada que le adorara. Entonces, en su gran mente, él quería que estos atributos fueran expresados. En él había amor, en él estaba ser padre, en él estaba ser hijo, en él estaba ser un salvador, en él estaba ser sanador. Y todos estos grandes atributos que ya vemos expresados estaban en Dios. Ahora, bueno, todo eso estaba ahí. Pero entonces, él para ser Dios, ¿qué fue lo que hizo? El profeta dice en el párrafo 104, entonces, en mi opinión, lo primero que él hizo fueron los ángeles. Ahora, entonces, antes que existiera una tierra, antes que existiera un hombre, lo primero que hizo fueron los ángeles. Ahora, ¿con qué propósito? El profeta dice, y luego ellos le adoraron y eso le hizo Dios. Entonces, hermano, con quien desplegó Dios primeramente su atributo de ser Dios mismo, de ser un objeto de adoración, fue con los ángeles, porque al crearlos, Él los creó con un propósito específico, y es que le adorasen. Sigue diciendo el profeta, y él comenzó de allí, como lo he intentado explicar en mensajes anteriores, desglosarlo. Y entonces, por tanto, cuando los ángeles comenzaron a adorarle a él, fue antes de que siquiera hubiese una molécula en la tierra. No había nada, todo era oscuridad, no existía sol, ni luna, ni estrellas, ni nada, pero él era Dios. Entonces, para Dios desplegar su atributo de ser Dios, crea a los ángeles y ellos le adoran. Y eso es exactamente a lo que se refiere Pablo en Hebreos, el capítulo 1, el versículo 6, donde dice, y otra vez introduce al primogénito en la tierra y dice, ¿qué fue lo que dice? Y adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces los ángeles fueron creados para eso, todos los ángeles, para adorarle a él. Ahora, cuando Dios creó a los ángeles y estos le adoraron, entonces desplegó su atributo de ser Dios. Ahora, y ellos le adoraban en la eternidad delante de su trono de su majestad. Mire, porque en Isaías 6, el capítulo 6, cuando él ve la visión, se abre el cielo y él ve la visión de aquello y dice cómo es que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Pero bueno, ¿qué más, qué otra cosa podemos ver en ese escenario? Bueno, la Biblia dice que había serafines alrededor del trono. ¿Y qué cosa era lo que hacían estos serafines?
en Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, estos serafines delante del trono excelso de su majestad estaban adorando al Señor y diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, hermano, pero el cántico de los ángeles no solamente se escuchó en el cielo, sino también se escuchó en la tierra, cuando aquel Dios mismo que ellos adoraban delante del trono excelso de su gloria, vino y se hizo carne. Y en el libro de Lucas, el capítulo 2, el verso 13 y 14 dice, cuando habla de aquellos pastores que estaban en la vela de la noche cuidando a sus ovejas, dice: y repentinamente fue con el ángel, aquel ángel que estaba anunciando la venida del Mesías, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, o sea, de otros ángeles, ¿qué era lo que hacían? Alababan a Dios y decían, ¿cuál era el cántico de ellos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El profeta de Dios dijo en el sermón, ¿por qué tuvo que ser pastor? Dijo que este fue el primer villancico que alguna vez fue entonado en la tierra. ¿Y quiénes fueron quienes entonaron este villancico la primera vez que se escuchó uno? Fueron estos ángeles. Hermano, esto es maravilloso. Vemos primeramente el cuadro de los serafines adorando a Dios en el cielo, pero aquí vemos este otro cuadro de los ángeles adorando a Dios aquí en la tierra. Ahora mire, después vamos a ver cómo es que el tema, esto es tremendo, hermano, cómo es que el tema de los ángeles en su alabanza es muy distinto al de nosotros. ¿Por qué? Porque un ángel nunca va a entonar: en el monte Calvario estaba una cruz. ¿Por qué? Porque el Calvario a un ángel no le hizo ningún beneficio. Ni tampoco un ángel puede cantar: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. ¿Por qué? Bueno, porque para comenzar, un ángel nunca estuvo perdido. Y a los ángeles caídos, el Señor nunca les dio una oportunidad de que se arrepintiesen y de que fueran salvos. En la Biblia yo no encuentro eso. Ahora, pero regresando a esto, mire, la adoración de estos ángeles, de los serafines en el cielo y de los ángeles aquí en la tierra, fue una adoración espontánea. ¿A qué me refiero? Que ellos no tenían o un himnario o algo de lo cual ellos se pudieran inspirar para entonar aquellas alabanzas, sino que aquello fue algo espontáneo que salió de ellos mismos. Ahora, pero aquella alabanza de ser expresada por seres angelicales, digámoslo así, bajó del cielo a la tierra. O sea, de seres angelicales descendió a nosotros como seres humanos. Y aquí es donde voy a entrar a esto. Mire, dentro de lo que es las Santas Escrituras, el Señor, o sea, de la Biblia completa, habla del plan de redención para el hombre, habla de sanidad divina, habla de profecías, habla de consejos, habla de instrucción doctrinal, matrimonial, hace un llamado al arrepentimiento, pero también hace un llamado a la oración. Pero dentro de todo esto, que son tantos los temas que la Biblia abarca, por eso mire, la palabra de Dios es eterna.
Uno pudiera durar aquí 1000 años, como la palabra de Dios ha durado más que eso, y se ha predicado de ella de diferentes ángulos, de diferentes maneras, y el tema de la Biblia nunca se va a agotar, y mucho menos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la misma Biblia, la misma palabra de Dios, pero la tenemos revelada a través de un mensaje que vino. Ahora, Dios, dentro de todos estos temas que Él incluye a su palabra, Él también incluyó el tema de la alabanza. Ahora, y para este objetivo, Dios le dio un himnario al pueblo de Israel. Y ese himnario es el libro de los Salmos. Mire, paradójicamente, el libro más extenso en la Biblia es un libro de cantos. ¿Qué le parece? El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Pero en toda la Biblia, el libro más extenso no es un libro de profecía en sí, ni es un libro que trate cualquier otro tema. El libro más extenso de la Biblia es un libro de cantos. ¿Y cuál es ese libro? Es el libro de los Salmos. La palabra salmos en el hebreo quiere decir alabanzas. O sea, el libro más extenso de la Biblia que Dios puso en manos humanas es un libro de alabanzas. Ahora, por eso, hermano, cuando yo vi esta bienaventuranza, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, entonces esta parte de nuestra relación con Dios, pero no solamente de nuestra relación con Dios, sino de nuestra expresión hacia Él, cumple una parte muy importante dentro de lo que es nuestra relación con Él. Ahora, ¿qué son los salmos? Los salmos son 150 poemas que conforman este libro que conocemos como el libro de los Salmos. Sabemos que el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo, porque toda escritura fue inspirada divinamente, incluyendo los salmos también, desde luego. Pero en los salmos, Dios tuvo varios escritores, aquellos a quien Dios inspiró para que escribieran estos maravillosos y hermosos poemas en forma de alabanza. Muchos de ellos, desde luego, fueron escritos por Moisés. Aún, mire, esto es tremendo, hermano. Aún Moisés, la Biblia dice, creo que es en Éxodo 15, cómo es que ellos, después de que cruzaron el Mar Rojo, Moisés cantó en el Espíritu. Y eso está registrado en el libro de Éxodo. Pero en el canon del libro de los Salmos, Dios permitió que también Moisés hiciese su aportación. ¿Cómo? Ahora, yo quiero decirle esto es tremendo, hermano. Porque mire, si uno ve la cronología bíblica, pues ¿dónde aparece el libro de los Salmos? Pero, ahora yo no sé cómo fue que este salmo al cual me voy a referir está incluido ahí, pero sin embargo está incluido ahí. Dios permitió que quizá a través de las generaciones, porque Él sabía, el salmo que Moisés escribió, que es el Salmo 90, fuera preservado hasta que, hasta que fueran recopiladas aquellas alabanzas en ese libro de los Salmos y fuese incluido este Salmo de Moisés, el Salmo 90. Pero también Salomón contribuyó. Mire, la otra vez les estaba hablando a los jóvenes, ahorita estoy recordando algo, donde la Biblia dice, hablando precisamente de Salomón, en Primera de Reyes 4:32, la Biblia dice que Salomón escribió 3000 proverbios. Y para muestra está el libro que lleva el nombre de él, en los Proverbios. Pero no solamente eso,
sino que la Biblia dice que Salomón escribió 1005 canciones. Ahora, por eso es que Salomón, claro, las 1005 no fueron incluidas en el libro de los Salmos, me refiero en su totalidad. Pero él también contribuyó con algunas alabanzas que fuesen incluidas en el libro de los Salmos. Otro de los escritores fue Asaf. ¿Quién era Asaf? Era el director de cantos, digámoslo así, en el tiempo de David. Y a él se le acreditan 12 salmos. El Salmo 50 y los salmos del 73 al 83. Otros escritores de los salmos fueron los hijos de Coré, que era una familia de músicos oficiales. Ahora, en los salmos, muchos de ellos se tocaban con instrumentos. Por eso es que en algunos salmos aparece la palabra Selah. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra indica pasar a otro tono. Eso es tremendo, hermano. Mire, Dios es tan perfecto en su palabra, pero desde luego esta palabra Selah también tiene otro significado. El profeta nos dice en el sermón en las alas de una paloma blanca como la nieve, predicado el 28 de noviembre del 65, párrafo 32, él acaba de leer un salmo, el que él tomó para hablar de este tema, y dice, ese salmo termina con esta palabra Selah. Dice, Selah significa amén, o sea, un punto final. Ahora mire, el libro de los Salmos, solamente voy a decir esto y termino. Hermano, este es precioso. Por eso le decía, este tema para mí es apasionante, porque es el que habla de nuestra adoración a nuestro Dios. Mire, si cuando Dios creó a los ángeles fue entonces cuando Él desplegó su atributo de ser Dios, ¿qué será cuando un ser humano como usted y como yo, que fuimos salvos por la gracia de Dios, le alabamos, le adoramos con nuestras alabanzas? Esto quiere decir que ya no, hermano, que ese papel, que esa comisión, o quisiera llamarle de esa manera, que ese encargo de que ellos manifestaran el atributo de Dios, de ser Dios, no solamente ahora les fue encargado a los ángeles, sino que también nos es encargado a nosotros. Por eso, si hemos de cantar, como dijo Pablo, si hemos de adorar, lo tenemos que hacer en el Espíritu. ¿En cuál Espíritu? En el Espíritu Santo. Termino diciendo, el libro de los Salmos en sí mismo se subdivide en 5 libros. Mire, si usted tiene una Biblia Scofield, quizá, hay Biblias que sí los traen divididos, otras no. Pero si usted tiene alguna de esas Biblias, seguramente va a saber que lo que le estoy diciendo es verdad. Que el libro de los Salmos en sí mismo se subdivide en 5 libros. ¿Y cómo sabe uno dónde termina un libro y dónde comienza el otro? Bueno, porque cada uno de ellos termina con una doxología. ¿Qué es una doxología? Una doxología es una alabanza a la divinidad. El primer libro comprende los salmos del 1 al 41. Y si usted desea, ahorita bueno, no tenemos tiempo, ya por caso el tiempo voy a terminar. Usted puede checar eso. Después terminando el Salmo 41, usted va a encontrar una alabanza a la divinidad. El segundo libro comprende los salmos del 42 al 72. El tercer libro comprende los salmos del 73 al 89. El cuarto libro comprende los salmos 90 al 106. Y el quinto libro comprende los salmos 107 al 150. 5 es buen número de gracia. Entonces, hermano, hasta aquí voy a terminar en esta mañana. Creo que esto que hasta aquí hemos avanzado es algo maravilloso que está en la palabra del Señor. ¿Y por qué estoy abordando este tema? Para que cobremos conciencia, póngase de pie, que cada vez que venimos al servicio del Señor, pues no venimos a hacer otra cosa sino adorarle. Porque recuerda, ahí es donde reside la bienaventuranza. Bienaventurado el pueblo que sabe, no aquel que adora, sino aquel que sabe cómo adorar a Dios.
Vamos a orar. Señor, yo te agradezco en esta mañana, Señor Jesús, porque tú nos permites estudiar estas cosas tan maravillosas de tu palabra, Señor. Son cosas tan sencillas, Dios, pero son tan esenciales, Padre. Yo creo que no requerimos un gran nivel intelectual, Señor Jesús, o de entendimiento para poder asimilarlas, Padre. Esto es tan sencillo porque es parte de tu palabra, Señor. Permite, Dios, que siempre que te adoremos estemos conscientes, muy conscientes a quién estamos adorando, Señor, porque entonces aquella bienaventuranza será para nosotros. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Gracias, Señor Jesús, por esta porción de tu palabra en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Como leí un libro una vez que se llama El Príncipe de la Casa de David. Fue escrito por Ingraham, el doctor Ingraham. Un libro maravilloso. Es un drama que se supone ser parcialmente cierto, de algún manuscrito antiguo que fue quitado de una mujer llamada Adina, ella fue allá a Palestina, desde allá de Egipto, el Cairo, creo que fue, para terminar su educación. Y ella estuvo allí durante el tiempo de Cristo. Se supone que ella le escribió contestando a su padre. Sería bueno si lo consiguieran y lo leyeran. Es muy bueno. El Príncipe de la Casa de David. El mismo hombre que escribió La Columna de Fuego. Y de eso Cecil DeMille tomó los 10 mandamientos. Carta 15. Mi querido padre, la pregunta que hiciste en vuestra última carta, que ha sido del profeta del Jordán, ya que la fama de Jesús es la suya, puedo responder pero con tristeza. La comisión de Juan terminó cuando Jesús llegó. Poco después dejó el desierto y entró en Jericó, donde Herodes se encontraba de visita. Aquí, él predicaba en los lugares públicos, en el mercado y en las gradas del palacio del gobernador. Mientras hablaba así a la gente y a los oficiales y soldados de la guardia del tetrarca, el mismo Herodes salió al balcón para escuchar. El profeta apenas lo vio, se dirigió a él con valentía, y lo reprendió severamente por el pecado de haberse casado con la esposa de su hermano Felipe, en contra de la ley. Ahora bien, se dice que Herodes no mostró resentimiento por sus claras acusaciones, sino que invitando al profeta a su sala, habló extensamente con él, y al despedirse le ofreció regalos los cuales Juan se negó a tocar. Al día siguiente, lo mandó llamar de nuevo para hacerle algunas preguntas sobre el Mesías del que predicaba. Pero cuando Herodías se enteró, después del regreso de Herodes de Jericó a su tetrarquía, de que el profeta había hablado públicamente en contra de su matrimonio con Herodes, se enojó mucho. Y cuando se dio cuenta de que Juan seguía siendo favorecido por su marido, mandó llamar a Herodes y le dijo que, si quería complacerla, tendría que poner al profeta del Jordán en prisión. Finalmente Herodes cedió en contra de su voluntad y ordenó el arresto del profeta, quien esa misma noche fue enviado a la guardia del castillo. Durante algunas semanas este hombre santo, cuya única ofensa era que tenía el valor de reprender el pecado en los lugares altos, permaneció en prisión, mientras que Herodes buscaba cada día alguna excusa para liberarlo sin disgustar a Herodías, de cuyo enojo estaba muy temeroso, siendo un miserable esclavo de su amor por ella. Finalmente llegó el cumpleaños de Herodes, y le comunicó a Juan que, en honor al día, enviaría y lo sacaría de la cárcel tan pronto como obtuviera el consentimiento de su esposa, que creía le sería concedido en tal aniversario. Después de la fiesta, entró Felipa, la hija de Herodías, y de su anterior esposo Felipe, y danzó delante del príncipe Herodes. Y como ella era hermosa y estaba llena de gracia en cada movimiento, complació de tal manera a su padrastro que éste, después de haberse embriagado de vino junto con los invitados, le hizo este gran juramento, que le daría a la joven cualquier cosa que ella le pidiese, aun se tratara de la mitad de su reino. Su madre la llamó y le susurró al oído imponentemente. «Quiero», dijo la doncella, dirigiéndose a Herodes, «que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El tetrarca apenas escuchó esta petición se puso pálido y dijo muy enojado: «Tu madre ha estado manipulando tus oídos, muchacha. Pide hasta la mitad de mi reino y te lo daré, pero no derrames sangre en mi cumpleaños». «¿Acaso os retractaréis de vuestro juramento?», preguntó su esposa con menosprecio.
Por mi juramento, y por los que lo han oído concederé vuestro deseo, contestó finalmente, con un suspiro de arrepentimiento y de reproche hacia su propia persona. Entonces se dirigió al capitán de la guardia y le ordenó que matara a Juan el Bautista en la cárcel y que llevara su cabeza sobre un plato. Al cabo de un cuarto de hora, la cual pasó Herodes en gran conmoción, caminando de un lado para otro en la sala, y sus invitados en silenciosa espera, se abrió la puerta y entró el capitán de la guardia, seguido por el verdugo, quienes llevaban una bandeja de bronce sobre la que descansaba la cabeza ensangrentada del elocuente precursor de Cristo. «Dádsela a ella», gritó Herodes con severidad, señalando a la bella doncella que estaba de pie cerca de la puerta a la entrada. La ejecutora puso el plato en sus manos y con una sonrisa de triunfo se lo llevó a su madre, la cual se había retirado a una habitación. Todos los discípulos del profeta que había sido muerto fueron a donde estaba Jesús predicando y sanando, y le contaron lo que le habían hecho a Juan. Cuando Jesús escuchó de la muerte de Juan, se entristeció mucho, escribe Juan a María, y se fue a un lugar desierto y apartado. Algunos de los discípulos de Juan el Bautista se fueron a los desiertos, y otros buscaron a Jesús para protegerse y ser aconsejados. Después de un tiempo, se encontró rodeado de una gran multitud, principalmente de los discípulos de Juan, además de muchos que habían venido a escucharle predicar y ser sanados por él. El lugar era un desierto, y estaba lejos de las ciudades. Olvidados de todo lo demás, excepto de seguir a Jesús, se quedaron sin comida, lo cual, dice Juan en una carta al rabí Amós, nosotros sus discípulos le sugerimos a Jesús que los enviara a las aldeas de alrededor para que comprasen alimentos. Pero Jesús nos respondió y dijo tranquilamente: «No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer». Y Simón dijo: «Maestro, ¿en dónde podremos conseguir pan para tantos? No tenemos más que 5 panes y 2 pescados». Al oír esto, Jesús dijo: «Es suficiente, traédmelos». Yo mismo tomé el pan y los peces, y los puse sobre una roca ante Jesús. Entonces nos dijo: «Ordenen a la multitud que se recuesten sobre la hierba verde». Y cuando todos estaban recostados, tomó los 5 panes, y puso sus manos sobre ellos, y sobre los 2 peces. Levantando sus ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y nos lo dio a nosotros sus discípulos, y nos ordenó que los repartiéramos al pueblo. Cada vez que volvíamos por más, encontramos los panes y los peces sin disminuir. Yo veía con asombro cómo, cuando este profeta de Dios partía un trozo de uno de los peces o de un pan, el mismo trozo aparecía de inmediato en el mismo lugar, como si no hubiera sido partido, y de esta manera continuó partiéndolos y siendo distribuidos por nosotros casi durante 1 hora. Y comieron hasta que se saciaron. Cuando nadie pidió más, nos ordenó que recogiésemos lo que había sobrado, y había 12 cestas llenas. El número de los que fueron alimentados milagrosamente fue de unos 5,000 hombres, además de un número casi igual de mujeres y niños. Y este poderoso profeta que pudo alimentar a un ejército sufrió voluntariamente 40 días y noches los dolores del hambre en el desierto. Pareciera un hombre cuando sufre, pero un Dios cuando crea. Este maravilloso milagro, mi querido Padre, es uno que tiene demasiados testigos como para ser negado. No pasa un solo día en el que no oigamos hablar de alguna demostración de su poder aún más extraordinaria que la anterior. Cada mañana, cuando los hombres se reúnen en los mercados o en los pasillos del templo, la primera pregunta es: ¿qué nueva maravilla ha obrado? ¿Habéis oído hablar de algún nuevo milagro de este poderoso profeta? Únicamente los sacerdotes se ofenden y hablan mal de él por envidia. Incluso han llegado a afirmar que obra sus milagros por medio de la magia, o con la ayuda de Belcebú, el príncipe de los demonios. Si permitimos que se gane el favor de los hombres como lo ha estado haciendo, dijo ayer Caifás al rabí Amós cuando oyó que Jesús había caminado sobre el mar para encontrarse con sus discípulos en la barca, y calmó la tempestad con su palabra. La adoración en el templo llegará a su fin, y el sacrificio cesará. Atraerá a todos los hombres hacia él. Habéis preguntado, querido Padre, en vuestra carta, ¿dónde está el Elías que habría de preceder al Mesías profetizado por el profeta Malaquías? Esta pregunta la contestó Jesús mismo, hablando de Juan. Cuando un rabí se lo preguntó, él respondió así: Elías ya vino, e hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Habláis de Juan el Bautista?
preguntaron aquellos acerca de él cuando oyeron esto. Juan vino con el espíritu y poder de Elías, y por eso fue llamado así por el profeta. Fue la respuesta de Jesús. Nos había dicho que además de los 6 discípulos que he nombrado, ha elegido a otros 6, a los cuales mantiene cerca de su persona como sus seguidores más favorecidos, y a quienes instruye diariamente en las doctrinas por las cuales descendió del cielo a enseñar. De los miles que nunca se cansan de ir en un lugar a otro siguiéndole, también ha seleccionado a 70 hombres, a quienes he enviado de 2 en 2 a todas las ciudades y aldeas de Judea, ordenándoles que proclamen que el reino de Dios está a la mano, y que ha llegado el tiempo en que los hombres en todo lugar deben arrepentirse y volverse a Dios. Ahora se dice que Él vendrá aquí para la Pascua. Entonces lo contemplaré, y así como los hombres sabios lo adoraré con una mezcla de reverencia y amor. Os escribiré de nuevo, querido padre, después de verlo y oírle. Hasta entonces, tu afectuosa hija, Adina.